Un saludo, jóvenes. Ya estamos en la cuarta semana de este periodo y ya solo nos quedan 2 semanas de clase para luego iniciar con lo que es los exámenes del periodo 4. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Les comparto siempre un contenido socioemocional. Esta semana lo he dedicado a lo que es la importancia de la lectura. Aquí les comparto el texto. Dice: podemos decir que la lectura es el medio más eficaz para la adquisición de conocimientos, ya que enriquece nuestra visión de la realidad, intensifica nuestro pensamiento lógico y creativo y facilita la capacidad de expresión. Cumple un papel fundamental en el incremento de nuestra capacidad intelectual y por lo tanto de nuestro desarrollo como ser humano independiente. Aquí, jovencitos, lo que nos dice el texto está bien claro, ¿verdad? Nosotros tenemos la experiencia de tener una lectura bastante alta. Leemos mucho en las materias de lengua y de literatura más que todo. Entonces, todo eso nos ayuda. A mí en lo personal me ayuda mucho leer y relacionar palabras que a mí me cuesta a veces recordarlas como se escriben. Eso sería con relación a la ortografía. Eso nos ayuda mucho. También la lectura nos ayuda a nosotros tener una imaginación creativa, tener un pensamiento distinto, ¿verdad?, de las realidades. A veces cuando leo un libro me gusta trasladarme a ese hecho que está narrando el autor. Entonces eso también nos ayuda a que nosotros desarrollemos esa imaginación creativa. Ustedes de igual forma pueden practicar eso de imaginarse lo que está sucediendo según el autor o cómo lo va narrando. Les invito también a tener o buscar en la medida de lo posible una literatura que a ustedes más les llame la atención. A mí, por ejemplo, desde séptimo grado me gustaba leer sobre Julio Verne. Eh, Creo que mi primera obra fue La Vuelta al Mundo en 80 días y él ha escrito, es un libro algo extenso. Pues también he leído 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra a la Luna, La isla misteriosa, Capitán a los 15 años. Bueno, son tantas obras que él tiene, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta bastante esa literatura porque es un poco de ciencia ficción, ya que él en el tiempo que vivió pensó, se imaginó y escribió sobre hechos que más adelante fueron realidad. Entonces, a mí en lo personal me gusta bastante esa literatura. Ustedes también pueden buscar y elegir la literatura que más les agrade. Lo importante es leer lo más que podamos para desarrollar nuestra mente, y también dice el texto que mejora nuestro intelecto porque también nos ayuda a tener una forma más amplia de cómo expresarnos, de cómo comunicarnos con los demás, a entender muchas cosas, porque hay obras también que nos trasladan a lugares mágicos, maravillosos o reales de la tierra, hablando de geografía. Entonces, jovencitos, les invito a practicar mucho la lectura, a que disfruten también con lo que leen, que no lo hagan por compromiso, sino disfrutar de esa lectura. Bueno, hasta aquí con el contenido socioemocional. Vamos a continuar con la clase. Un saludo a todos. Buenas tardes, jóvenes de octavo grado. Estamos ya en una clase más, ya esta es la semana 4 de este periodo y vamos a trabajar siempre en la materia de moral, urbanidad y cívica. Este sería ya
la última clase del libro. Ya estamos terminando el libro. Recuerden que ustedes me deben enviar la actividad evaluada este día, 13 de octubre. Ahí está en su ordenador. Por favor, enviarla. Y ya con esto ya estamos completando lo que es el libro. Hoy vamos a trabajar la página 32. Así es que espero que se encuentren muy bien. Y vamos a iniciar con la clase de este día. Tenemos lo que es la agenda, el saludo y la bienvenida, el contenido socioemocional, la presentación del contenido, desarrollo de actividades, conclusiones y despedida, preguntas y respuestas. El tema para este día, jóvenes, es reconozco o conozco diferentes formas de participación política y ciudadana. Muy bien. El objetivo sería identificar la importancia de nuestra participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten nuestra comunidad. Muy bien. También tenemos la reflexión que ya está incluida en lo que es el contenido socioemocional. Aquí solamente les comparto la lectura. Dice la importancia de la lectura. Podemos decir que la lectura es el medio más eficaz para la adquisición de conocimientos, ya que enriquece nuestra visión de la realidad, intensifica nuestro pensamiento lógico y creativo y facilita la capacidad de expresión. Continuamos. Vamos a mover un poquito la cámara. Cumple un papel fundamental en el incremento de nuestra capacidad intelectual y por lo tanto de nuestro desarrollo como ser humano e independiente. Todas esas son las ventajas, jovencitos, que tenemos que tener en cuenta cuando leemos y lo hacemos de manera consciente. Muy bien, continuamos. Como les decía, vamos a estar en su libro en la página 32, que ya es la última página de su libro. Tenemos lo que es la actividad de inicio y dice: responda a las siguientes preguntas. ¿Te gustaría que tu opinión sobre asuntos de tu país sea tomada en cuenta? Ya nosotros, jóvenes, tenemos que argumentar nuestra respuesta, ¿verdad? Si yo pongo sí, vamos a explicar el por qué creo que estoy escribiendo eso, ¿verdad? Que sí o no. Por lógica debería de ser que sí, ¿verdad? Que debería gustarnos que nuestra opinión sea tomada en cuenta. ¿Cómo podrías hacer saber tu opinión al gobierno o funcionarios públicos? Yo aquí también les comparto siempre unos videos que nos ayudan a reforzar esta temática, pero mediante la organización, mediante la participación que podamos tener, eso se puede hacer. Hoy es mucho más fácil, incluso mediante las redes sociales, ¿verdad? De manera respetuosa y siguiendo las reglas de las etiquetas. Eso también lo podemos hacer nosotros, ver o conocer nuestro pensamiento o nuestra participación. Eso, ¿verdad? ¿Qué alternativas o espacios de participación ciudadana conoces? Ahí sería lo que ustedes conocen, ¿verdad? Por ejemplo, si conocen lo que es las elecciones, ¿verdad? La votación, esa es una de las formas de participación ciudadana. También las directivas, pueden ser las directivas comunales, municipales, y ahí es donde también nosotros podemos participar y hacer valer nuestros derechos o velar porque se cumplan. La siguiente. ¿Puede la ciudadanía
apoyar o rechazar una decisión del gobierno o de las autoridades públicas? ¿Cómo? Bueno, de hecho, se puede, ¿verdad? Porque ustedes saben que democracia significa poder del pueblo. Demos, gracia. Entonces, ¿cómo? Muy bien, aquí, mediante la organización, ¿verdad? Mediante el ponerse de acuerdo para velar por intereses comunes, para el bien común, no individual, ¿verdad? Eso mediante una carta, se hace una carta dependiendo de lo que se solicite y se lleva una serie de firmas. Con esas firmas pues se presenta a la entidad responsable para que vele, o sea, la intermediaria para solucionar esa problemática, ¿verdad? Pero sí se puede. Eso es importante. Aquí también les he dejado el mapa del país. Recuerden que está dividido en 14 departamentos y esa es su división política. Es importante que los conozcamos y, de ser posible, apréndanse los departamentos, ¿verdad? Y nuestro país se divide en 3 zonas: la occidental, la central y la oriental. Así es que tengan eso en mente. Más adelante también les voy a compartir un corto video explicando qué es la Constitución y la importancia de esta, ya que en ocasiones pues solo escuchamos el nombre de Constitución, pero no sabemos en sí su significado. Muy bien, vamos a continuar. Acá, jovencitos, tenemos lo que es la teoría, ¿verdad? Dice información clave. Prácticas de participación ciudadana pueden observarse en diferentes contextos como la familia, la escuela, la comunidad, etc. Desde un punto de vista normativo, la participación ciudadana es un derecho reconocido por la Constitución de la República, ya les mencionaba yo, y su forma más directa se realiza mediante el voto electoral. Existe además otras formas de participación ciudadana, como cuando te involucras en la elaboración de una pieza de correspondencia sobre determinado tema, para que sea discutida en sesión plenaria de la Asamblea Legislativa. También cuando solicitan información de la administración pública en el marco de una cultura de transparencia. Asimismo, la participación se da en espacios que los mismos gobiernos, apoyados por la tecnología, ponen a disposición de la ciudadanía para que se expresen sus inconformidades, propuestas, denuncias o sugerencias, sitios web, redes sociales, gubernamentales. A nivel local, a través de los gobiernos municipales, también se ponen en práctica mecanismos como el cabildo abierto, consultas vecinales y otros, mediante los cuales se informa a la población sobre los proyectos que se implementarán en sus localidades y se les escuchan sus demandas. La participación, más que ser política, es ciudadana, ya que nos compete a todos y a todas. Cuando hay decisiones en los procesos de rendición de cuentas, el mismo. Muy bien. Aquí, jóvenes, ya mencionamos una de las formas de participación que habíamos mencionado en las preguntas anteriores, que era cuando hacemos un escrito o una pieza de correspondencia que debe ir dirigida hacia la asamblea, hacia el presidente o hacia quien sea, ¿verdad? Pero dice acá también que esos espacios están abiertos para que nosotros podamos participar. Así es que mediante la organización es muy importante tener presente que podemos participar. Ya
Los niveles en los que se puede dar, ya saben que es en la familia, la comunidad y a nivel de la sociedad. Continuamos. Con lo que es la actividad de cierre, jóvenes, tenemos lo que explica por qué el voto representa un mecanismo de participación directa y por qué es importante que la ciudadanía ejerza este derecho. El voto es un derecho que todos tenemos, ya cuando ustedes cumplan la mayoría de edad, o sea, los 18 años, ya van a poder ejercer el voto. Dice que el voto representa un mecanismo de participación directo. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros elegimos a las personas que van a estar gobernando en los siguientes 3 o 5 años, dependiendo de la elección, para lo que sea, ¿verdad? Eso, elabora una definición de participación ciudadana. Bueno, de acuerdo a lo que ya hemos leído, ustedes la van a elaborar, pero es importante tener en mente lo siguiente, que son mecanismos por medio de los cuales hacemos ver nuestras necesidades, nuestros intereses a los que están en el gobierno, ¿verdad? Eso sería una pequeña definición. Ustedes escriban la que elaboren personalmente. Aquí, jóvenes, también les tengo estas imágenes que representan también democracia o forma de participación cuando nosotros intervenimos en diferentes procesos. Como lo decía, en otras clases la participación ciudadana se da incluso en el colegio cuando ustedes eligen a sus representantes de grado. Aquí tenemos otra frase también que dice la participación ciudadana en la búsqueda del bien común. ¿Por qué es el bien común? Bueno, porque la mayoría necesita de ciertas necesidades, ¿verdad? Valga la redundancia, necesita vivienda, alimentación, salud y trabajo. Entonces, nosotros tenemos que velar por ese bien común. Eso es importante tenerlo siempre presente, que debemos buscar todas esas cuestiones que necesitamos para vivir. Vamos a continuar. Bueno, llegamos ya, chicos, a lo que es la evaluación de conocimientos. Como les decía al inicio, estamos trabajando la página 32 de su libro y ya estamos terminando el libro. Hoy recuerden que también me van a enviar la actividad evaluada que está en el ordenador y con eso ya estamos cerrando esa actividad. En las próximas clases vamos a trabajar otro tema y el último, como siempre, será la clase de repaso. Pero veamos lo que nos dice la evaluación de conocimientos de este día. ¿Qué hemos aprendido en esta clase y cómo la aplico a la vida diaria? Bueno, hemos aprendido algunas formas de participación, ¿verdad? Una de las formas más directas decíamos que es el voto. Por medio del voto nosotros elegimos a los gobernantes, a los funcionarios públicos que van a estar por un periodo de tiempo que podría ser, para nuestro caso, el de nuestro país, 3 o 5 años. Hay otros lugares, otros países en los que también se elige al jefe de la policía. Recuerdo que en Estados Unidos el sheriff debe ser electo también por el pueblo y dependiendo del trabajo que haya realizado, así puede ser reelecto o ya no. Bueno, ¿cómo lo aplicamos a la vida diaria? Es importante, jóvenes, tener presente de qué forma nosotros podemos participar para organizarnos. Recuerde que la unión hace la fuerza, como dice un pensamiento. Y lo importante es tener bien claro qué es lo que queremos, no perder de vista las necesidades, el bien colectivo, el bien común, cuando estemos pensando en participar de esa forma. Bueno, jóvenes, aquí les voy a dejar también una serie de videos que van a reforzar el contenido de este día. Así es que espero que les guste y un saludo a todos. Antes de decir qué es una constitución, expliquemos primero para qué sirve.
Empecemos por las cosas fundamentales que todos necesitamos como seres humanos, a saber, una voz en las decisiones que afectan a nuestras vidas, bienestar material como comida, techo y educación, seguridad y protección ante la violencia y la discriminación, y reconocimiento y respeto como personas y como comunidad. Para satisfacer estas necesidades, las personas crean gobiernos, en los que delegan poderes que deben ejercerse para el bien común. El problema es que los gobiernos necesitan poderes para ejercer estas funciones. Pero la historia nos dice una y otra vez que el poder sin límites puede desembocar en corrupción, dictadura y opresión. Unas elecciones libres, justas y periódicas ayudan a garantizar un buen gobierno, permitiendo que las personas elijan a quienes quieran para gobernar y que puedan rechazar en votación a los que no lo hagan bien. Pero también necesitamos algunas normas básicas para controlar el uso del poder y que los que sean elegidos tengan que respetar los derechos y los intereses de la gente, en vez de usar el poder para su propio provecho. Igual que un partido de fútbol necesita reglas y un árbitro, una democracia necesita tener normas que todos deben respetar. Estas normas se establecen en la Constitución. La Constitución es una ley, pero no una ley cualquiera. La Constitución es una ley suprema que establece, organiza y faculta al gobierno, y determina cómo se hacen y se aplican las demás leyes. Y es más difícil de cambiar que otras leyes, para que los que estén en el poder no puedan cambiar las normas según les parezca. En el fútbol no sería justo que el equipo ganador cambiara las normas a su gusto. Y una democracia no es justa si las personas que ejercen el poder pueden cambiar la Constitución a su antojo. La Constitución le pone freno a la fuerza y al poder del Estado y asegura que el pueblo sea el que lleve las riendas. Por eso, cuando las personas intentan establecer una sociedad más justa, una de las primeras cosas que hacen es redactar una nueva constitución. Es lo que hizo Noruega en 1814, la India en 1950, Sudáfrica en 1996 y Colombia en 1991. De hecho, casi todos los países del mundo utilizan una constitución para definir las normas de uso del poder. Por otra parte, cuando un gobierno democrático es depuesto de forma ilegal, una de las primeras cosas que hacen los golpistas es intentar destruir la Constitución, para no tener límites inconvenientes a su capacidad de gobernar por la fuerza. Así pues, la Constitución organiza y limita al mismo tiempo el poder. ¿Pero cómo lo hace? Pues de varias maneras. Una forma es dividiendo el poder entre distintas instituciones, por ejemplo, compartiendo funciones entre un presidente y un primer ministro, o entre dos cámaras legislativas, o entre distintos niveles de gobierno, el nivel nacional, los niveles regional, estatal o provincial y el nivel local. La Constitución define los poderes de estas instituciones y regula las relaciones entre ellas. También garantiza la rotación del poder. Un año podemos votar por un candidato o partido, pero después de un tiempo se acaba su mandato y tenemos la posibilidad de elegir a otro distinto. De este modo, ninguna persona, partido o institución puede acumular demasiado poder ni estar en el poder demasiado tiempo. Es importante mantener una estricta separación entre las instituciones políticas por un lado, como el Parlamento y el Gobierno, elegidos en votación, y por otro lado las instituciones permanentes y no partidarias del Estado, como pueden ser los tribunales, el ejército, la policía y el funcionariado. Las constituciones también limitan el poder diciendo qué es lo que pueden y no pueden hacer los gobiernos. Por ejemplo, los derechos constitucionales pueden establecer que una persona no puede ser torturada ni encarcelada sin un motivo legítimo y que la libertad de expresión es inviolable. Otras disposiciones pueden ordenar al gobierno proveer las necesidades básicas, como educación, salud, servicios sanitarios o vivienda. Las constituciones no solo protegen a la mayoría.
puede haber disposiciones especiales para minorías y grupos marginalizados, en relación a su seguridad y participación en el gobierno y a la protección de su identidad y cultura. La mayoría de las constituciones también fomentan un sentimiento de pertenencia nacional, promueven la unidad nacional y expresan y declaran la identidad de la nación y su pueblo. La Constitución anuncia a los ciudadanos, al propio gobierno y al mundo exterior qué es la nación, cuáles son sus valores, de dónde procede y cuál es su visión de futuro. Una buena constitución solo es un paso en el camino hacia una sociedad pacífica, próspera y democrática, pero es un paso fundamental. Al establecer las reglas por las que se debe regir el gobierno, una buena constitución ayuda a que las aspiraciones democráticas del pueblo puedan ser y sigan siendo una realidad. La mayoría de los países del mundo se definen como democracias. En griego, demos significa pueblo y kratos significa poder, gobierno. Un régimen democrático sería donde gobierna el pueblo. Pero, ¿realmente existe la democracia? Las sociedades humanas se han organizado de distintas maneras a través del tiempo. Todo indica que en la Edad de Piedra, cuando los grupos no eran muy grandes y había pocas riquezas que acumular, el poder estaba bastante repartido y la única superioridad que se reconocía era la de los de más edad con respecto a los menores. Una de las primeras ciudades de las que se tiene registro es Cataloyuc, una sociedad de hace unos 8,000 años en la que no había una persona especial a la que llamar gobernante. Pero todo cambió cuando se empezó a pensar que algunas personas eran más importantes que otras. Desde la prehistoria existieron chamanes o sacerdotes que servían como puente entre el mundo físico y el espiritual. Uno de sus trabajos era observar los astros que, se pensaba, tenían mensajes para los humanos. Desde que surgió la agricultura, este rol se hizo más importante. El mensaje de los astros indicaba cuándo sembrar y cuándo cosechar, por ejemplo. Los sacerdotes, conectados con las estrellas y los dioses, fueron adquiriendo más poder y de una organización horizontal se fue formando una jerarquía. La palabra jerarquía significa orden sagrado. Para los antiguos egipcios, el faraón era un intermediario entre el pueblo y los dioses. El emperador japonés es considerado el soberano celestial y durante muchos años se pensó que la autoridad de los reyes provenía de Dios. Todavía hoy muchos creen que la autoridad es de origen divino. Cuando el gobernante es uno solo, la forma de gobierno se llama monarquía. Pero no todos los pueblos han sido monárquicos. Por ejemplo, sabemos que había y hay sociedades indígenas en las que las decisiones se toman de manera colectiva. En la cultura occidental, desde el siglo V antes de nuestra era, en Atenas, Grecia, surgió la que es reconocida como la primera democracia. Todos tomaban parte en las decisiones que afectaban a la comunidad. ¿Todos? Bueno, no podías participar si eras un joven sin entrenamiento militar, si no poseías tierras, si tú o tus padres tenían deudas con la ciudad, si eras esclavo o si eras mujer. Se pensaba que solo los hombres con propiedades tenían derecho a decidir. Tuvieron que pasar muchos años para que el derecho al voto fuera para todos. Por poner un ejemplo, en Estados Unidos fue hasta 1870 que los hombres de ascendencia africana tuvieron derecho a votar. Y las mujeres lograron el reconocimiento a ese derecho hasta 1920. En México no se garantizó sino después de muchas luchas hasta 1953. ¿Lo puedes creer? El modelo de democracia que prevalece en la mayor parte de los países americanos y europeos está basado en las ideas de Montesquieu acerca de la división de poderes. La idea es que hay una parte del Estado que escribe las leyes, el poder legislativo, con sus diputados y senadores. Otra que interpreta esas leyes y resuelve disputas, el poder judicial, en el que están los jueces y magistrados. Y otra que ejecuta la ley y mantiene la responsabilidad por el gobierno, el poder ejecutivo, del que forma parte el jefe de Estado, que en muchos países es el presidente o el primer ministro, y los ministros o secretarios. Si la democracia funcionara como se supone, todos los ciudadanos elegiríamos mediante el voto a quienes forman parte de estos poderes.
A partir de las opciones que nos proponen los partidos políticos, elegimos a nuestros representantes. O sea que, idealmente, podemos seleccionar a quién toma las decisiones por nosotros. Esto se llama democracia representativa. Pero tiene 3 inconvenientes. El primero es que hay más poderes que los 3 oficialmente reconocidos. A partir del siglo XX, los medios de comunicación cobraron tanta importancia, influyendo en la formación de la opinión pública y hasta en decidir quién ganaba las elecciones, que se empezó a decir que constituían un cuarto poder. También otras organizaciones como las iglesias y las grandes empresas tienen suficientes recursos como para influir en la toma de decisiones sociales, aunque no sean reconocidas como parte del Estado. A estas se les llama poderes fácticos. Un ejemplo, según encuestas, en Estados Unidos, el 66% de la población apoya un control de armas más estricto, pero la NRA, la Asociación Nacional del Rifle, un poder fáctico apoyado por los grandes fabricantes de armas, ha impedido que eso suceda. El segundo es que, aunque idealmente cada partido político representa a un sector de la sociedad, en la actualidad no pasa esto. Los miembros de los partidos forman su propio sector. Se le llama la clase política. Defienden sus propios intereses y suelen usar los intereses de la gente como meros lemas de campaña. El tercero es que en muchos de los países de Latinoamérica, una gran parte de la población no tiene suficiente conocimiento histórico, político y científico, lo que facilita que sea víctima de manipulación, tomando decisiones pensando en gratificaciones individuales e inmediatas en lugar de beneficios sociales y a largo plazo. Personajes tan diferentes como Proudhon y Roosevelt están de acuerdo en que no puede haber democracia si no hay educación. Por lo tanto, podemos concluir, en los estados nacionales latinoamericanos aún no existe una verdadera democracia. ¿Hay solución? Sí. ¿Cuál? Es importante que alcancemos mayores niveles de educación para convertirnos en una auténtica sociedad del conocimiento. Y aprendiendo, nos daremos cuenta de que son posibles otros modelos de organización, como la que existió en la Comuna de París o las que ya están practicando algunas comunidades indígenas, o como la democracia participativa, por ejemplo, en la que en lugar de elegir a quienes decidan por nosotros, seamos nosotros quienes tomemos las decisiones. Podemos empezar por formar parte de organizaciones de ciudadanos, trabajadores que exigen sus derechos, vecinos que mejoran su barrio, observatorios que vigilan a los medios y a los políticos. Tal vez llegue el día en que no necesitemos elegir gobernantes porque gobernaremos nosotros mismos. Por ahora, infórmate, organízate